Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Les mando un fuerte abrazo. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Soy Daniel Ramos, de parte de todos los que formamos Sal y Luz. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta sesión, este live que tenemos. Será gran utilidad este live para todos aquellos que hemos abrazado el Evangelio y sabemos que tenemos una tarea al compartir el Evangelio. Este tema que vamos a compartir será realmente de gran importancia para todos nosotros y también nos podrá motivar incluso a algunos que tal vez no hayan tenido o tengan ese cierto miedo de compartir nuestra fe. Muchas gracias. Me tomo unos segundos para agradecerles a cada uno de ustedes su tiempo por estar viendo estas transmisiones, vaya, por estar compartiéndolas, por estarnos comentando de manera privada después de alguna sesión. En verdad les damos muchas gracias a cada uno de ustedes y pues nuevamente, ¿no? En nombre de todos los de Sal y Luz, todos los que formamos Sal y Luz, les damos la bienvenida y pues bueno, el tema de hoy, tal vez unos de ustedes pudieran llegar a decir, bueno, ¿qué es eso de la narrativa evangelística? Como que no me suena. Y bueno, es algo muy interesante, bastante práctico y muy padre, muy divertido esta forma de compartir el evangelio. Lo aprendí de la persona que tenemos aquí del otro lado de las cámaras. Y pues bueno, sin más por el momento, quiero presentarles a mi amigo, el pastor Carlos Hernández. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Hola, hola Dani, ¿cómo estás? Bendiciones, saludos desde acá, desde el norte. Desde Tijuana nos acompaña aquí el pastor Carlos. Amigo, no sé si quisieras, por favor, presentarte, contarnos un poquito quién eres, qué haces, para todas las personas que no te conocen. Bueno, mi nombre, mucho gusto, mi nombre es Carlos Hernández. Básicamente soy pastor plantador de La Rica Nueva Vida. Es una red de iglesias casa aquí en la ciudad de Tijuana. Hemos trabajado la movilización con algunos grupos misioneros. Hemos trabajado también el entrenamiento para plantación de iglesias, para la adaptación de sistema de iglesia casa para algunas iglesias en la región y en otros lugares, y también maestro en línea para algunos grupos de personas en otros lugares del país y en otros lugares del mundo. Y pues básicamente también enseñamos teología, tenemos una maestría en educación teológica por el seminario Palmer de la Universidad de Eastern. Y pues también damos de repente asesorías legales, ya que nuestro primer estudio superior pues fue la licenciatura en Derecho. Entonces un poquito de eso, y bueno, pues también entrándole a la cuestión del análisis geopolítico, economía financierista, y bueno, ¿qué más? Un montón de historias. Y pues bueno, una pasión, un gusto, porque siempre he tenido esta peculiaridad desde que conocí al Señor, de cómo es transmitir un mensaje de la mejor manera y cómo poder entender si la persona está interpretando y qué está interpretando. En fin, así básicamente. Eso es lo que realizamos. Y bueno, ahorita pues también tratando de dar lo que se llamaría una consejería asistencial a distancia, en virtud, en forma, diríamos, de intento tanatológico, acompañamiento. Aquí en la región han muerto varias personas y varios pastores han muerto. Entonces hemos tratado de hacer acompañamiento a algunas familias a distancia, y pues recurrido a herramientas para poder ayudarlos a transitar en su dolor, porque es una forma bastante inusual, inclusive más que difícil, cómo se están teniendo que desarrollar las cosas acá en este lado del país, por las personas en su duelo
es otro boleto, es otra cosa que jamás nos hubiésemos imaginado en ningún entrenamiento de consejería pastoral o de acompañamiento tanatológico. No, esto, similar a esto, creo que son los consejos para, para trabajar con personas como víctimas de guerra o cosas así. eh, Está un poquito fuerte. Muy bien, Carlos. Pues muchas gracias. Como podemos ver, para los que no te conocen, bueno, al menos podemos ver que es una persona quien está del otro lado, que vaya, se ha preocupado por prepararse en diversas áreas para glorificar al Señor. Entonces, yo sé, Carlos, que lo que tú vas a comentarnos en esta ocasión es de gran ayuda. Y bueno, sé que el tema en sí, en cuestión, es muy útil a la hora de evangelizar. Y bueno, quisiera que entráramos, ¿no? De lleno al tema, ya que creo que cuando tú nos compartiste este tema fue más de una hora, ¿no? Nosotros, pues en teoría nos Ah, quedan 50 minutos. Y entonces, pues bueno, trataremos de hacerlo lo más sencillo, entendible para las personas y que puedan comprender y sobre todo cómo utilizar esta narrativa a la hora de compartir el Evangelio. Antes aprovecho ujú, para mandar saludos a Oli Cortés. Yo creo que te amén. están viendo, Carlos. Un saludo a Frida, Saludos, Oli. a Gaby y Elizabeth. Saludos a todos. Y bueno, pues vamos a empezar, Carlos. Bueno, muchos estarán preguntando, tal vez como yo, cuando recibí esta clase impartida por ti, ¿qué es esto, este método para compartir el Evangelio? ¿Qué es esto de la narrativa evangelística? Bueno, debo de ser honesto con ustedes. Cuando me preguntó Dani si podíamos participar y que le interesaba este tema porque lo había vivido cuando lo enseñamos, realmente yo creo que el tema, él trata de ponerle un nombre, ¿no? Y yo creo que usted también, pero creo que el asunto simplemente es dejarlo así, en narrativa, narrativa bíblica, porque es bíblica, viene de la Biblia y es narrativa evangelístico, todo lo que somos y todo lo que hacemos necesariamente es evangelístico, aun si no queremos, porque está el caso de Jonás, ¿no? ¿Por qué lo saco por qué saco esto de la palabra evangelístico o no simplemente se queda ahí encapsulado en esta palabra? Porque nosotros en nuestra tendencia occidental, eh, como cristianos evangélicos, tendemos a departamentalizar las cosas. ¿No? Como es común, ¿no? Es el cajón de la ropa interior, el cajón del calzado, el cajón de las playeras, el cajón, etcétera, etcétera. Y a veces este tipo de formas no del todo nos pueden ayudar a sacarle el mejor jugo a la Biblia. Entonces tendemos a departamentos que esto es para evangelístico, entonces no es lo mío son niños, ¿no? O esto es misiones, esto no es lo mío es teología, ¿no? Entonces tendemos a departamentalizar y dejar de ser integrales al momento de compartir la Biblia. Obviamente todos tenemos que tener un punto de partida y una perspectiva y una línea que tomar. Pero yo quisiera primero puntualizar eso, que es narrativa bíblica, bíblica porque viene de la Biblia y narrativa porque pues, es narrativa. ¿Qué consiste esto? Esto consiste básicamente, para darme a entender, en contar historias, narrar historias. Pero no es cualquier historia. Uno, es la historia de la Biblia. Dos, no es fuego a discreción de a ver qué nos sale. Son historias que es un método que se usa para contar historias dependiendo el oyente, dependiendo el que va a enseñar y en la cultura en la que se va a enseñar, estudiando la edad de la persona, su situación socioeconómica, sociopolítica, su estado de creencias, su concepción sobre la palabra de Dios, sobre qué es la espiritualidad en su vida. Entonces, uno realmente antes de hablar necesita analizar todos esos aspectos, inclusive hasta la arquitectura del lugar, porque te dice muchas cosas, eh, el tiempo en el que está,
Entonces, antes de hablar y de contar una historia, si va a ser con un oyente directamente, pues uno tiene que analizar. Por ejemplo, yo acá, parte de la mayoría de las personas que en realidad me enfoqué en personas que nunca habían ido a una iglesia cristiana evangélica, me enfoqué en personas que solamente habían conocido como trasfondo religioso el catolicismo y me enfoqué en esas personas. Entonces, todas las historias que fui concatenando, que fui uniendo, vaya, que fui hilando, ¿no? Así como va suturando con una, hilo, lo que va confeccionando fueron historias relacionadas a su espiritualidad y lo que y su concepción sobre la palabra de Dios, sobre Dios y todo lo demás, considerando también Tijuana. Tijuana es una cosa espantosa para poder estudiarla, de verdad, o sea, si alguien viene aquí a estudiar, vamos a analizar Tijuana, realmente es una cosa espantosa, es una Franken-ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dentro de ella, tiene microregiones, microzonas donde es completamente otro rumbo, es completamente otra situación, parece otra Tijuana. Y a veces están al lado una zona de otra y es otro, cambia. Entonces, analizando la zona en donde vivían, analizando los usos y costumbres y las cosas que tienen en general de común, eh, entonces fue como confeccioné y dije, bueno, vamos a contar esta historia, esta historia, esta historia. Y no solamente es contarla, desde qué, los ojos, desde qué personaje vamos a narrar. Por ejemplo, en la mayoría de personas que se acercan o que con una mayor sensibilidad espiritual a las iglesias evangélicas son las mujeres y los niños. Sé que es algo que está en toda América Latina, es algo que está en toda América Latina. Entonces, dentro de la narrativa, algunas de las historias que tomé, porque la narrativa consiste también en contar la historia de la redención, de la humanidad, pero dentro de ella vamos trabajando también el hecho de crear y trabajar con los puentes de la conciencia de la persona, es decir, quién cree ella que es, quién cree ella que es Dios, quién cree que es un mundo. Entonces vamos trabajando y abordando. Y una de las historias que tomamos, aprovechando el viaje hacia la cruz, en la historia, desde el Génesis hasta la cruz, fue la historia de Agar, ¿no? Recuerdo que tuve mi famosa serie de Érase una vez Agar, ¿no? O lo que callamos las Agar, ¿no? Pues hablaba de una madre soltera, hablaba la historia de que alguien que tenía más poder que yo pensé que me iba a cuidar, yo pensé que iba a estar conmigo, realmente sabía en el fondo que era una fantasía, o sea, todas las cosas que de repente pueden construirse de relaciones que se sabe que piensan mal y que terminan mal. Entonces, eso es una historia que concuerda mucho con las madres solteras, no porque son solteras, no porque son madres, porque es la realidad de los seres humanos en general. No, no importa si eres madre soltera o no, todos tenemos situaciones donde sufrimos desventuras, pero la cuestión es que en esta historia es una mujer y tiene un hijo y sufre por ese hijo. Ella no sufre por Abraham, ella no sufre por Sara, ella sufre por su hijo, ella sufre por su hijo. Entonces, esa historia o la historia, Tijuana es una ciudad de muchas tragedias familiares. Aquí según las estadísticas, las más suaves, dicen que por día mueren 2 niños por razón de violencia intrafamiliar, por un familiar cercano o alguien de confianza. 2 días. Tú amaneces, un niño murió. Duermes, otro niño murió. Considerando esa realidad, las historias sobre situaciones familiares tienen mucho peso en la narrativa al momento de enseñar, por lo menos en esta ciudad. Varía de ciudad en ciudad. Me tocó, cuando estuve en Aguascalientes, probé la narrativa y la tesis, esa tesis que traigo, y hablé sobre la muerte. Hablamos sobre la muerte, hablamos sobre la familia, sobre el licor, ¿no? Porque hay historias en la Biblia como personas van sufriendo por sus adicciones
y de verdad la gente sabría conversar porque el tema era la muerte, ¿no? Ahí impera el tema de la muerte. Y también impera la sátira, ¿no? Por este personaje que se me va el nombre, que le hacen ahí, ¿no? De la Catrina y todo, que en realidad es una persona que se enfocaba mucho en las sátiras, ¿no? Y las historias de las haciendas, ¿no? Y del tesoro escondido y de las tragedias familiares y que aquí se robaron a la abuela y que mataron a fulano de tal a las espaldas o se armaron a tiros. Entonces, todo ese tipo de ideas de duelos y todo eso, tú lo puedes ver, por ejemplo, hay historias, por ejemplo, la de Saúl con David, es un duelo, ¿no? Se están dando a duelos. O Jacob y Esaú, ¿no? Pero visto desde la perspectiva del duelo y de la tragedia familiar. Por ejemplo, algo que está muy fuerte ahí en Aguascalientes también que noté mucho cuando visité el Museo del Arte, es que me arrojaba mucho la idea de que está en el subconsciente colectivo de Aguascalientes la idea de que cuando una persona se está muriendo, también están ahí los demonios. Y que los demonios son los que y es decir, están diciendo que un demonio te acompaña mientras mueres, pero también te acompaña para decirte, muérete, mátate, quítate la vida. Sí, entonces eso es algo que alcancé a ver en el museo y está en el subconsciente colectivo. Entonces, no están, es una de las mejores historias que se puede contar ahí o que me ha tocado poder contar ahí, la del endemoniado Gadareno. Queda perfectamente como anillo al dedo ahí. En el caso de Tijuana sería más como algo morboso, porque aquí no está muy dado esta idea, estamos muy pegados, bueno, de hecho no estamos pegados, más que pegados a Estados Unidos, y aquí esta idea de repente como de lo místico, como que los demonios, como que, whatever, ¿no? Entonces es más como cifras, datos y hechos, ¿no? Muy científico el asunto, muy de la mente, eh, entonces aquí hay que trabajar desde la perspectiva de las emociones, que la gente conecte con sus emociones con la historia y empieza a procesarlo. Por eso la narrativa en sí misma es evangelística porque es bíblica. Todo lo bíblico en sí mismo es evangelístico. Tal vez no lleve a la persona en ese momento a tomar una decisión por Cristo, pero sí la está llevando a descubrirse a ella. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, básicamente está diciendo esto, hablando de que vivimos su gloria, gloria del unigénito como el Padre. Está diciendo algo como esto. El hijo que está en el seno del Padre, como un bebé que está aquí, él estaba dentro de él y él sale para llevarnos para conectar con nosotros y al conectar con nosotros, traernos al seno del Padre para que sintamos lo que es ser hijo. Es lo que está diciendo. Bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es lo que hace la narrativa bíblica. Sale del seno del Padre, anda por acá, sale del seno del Padre, toma de las manos a la persona y si ella quiere, le enseña a caminar hasta llegar al corazón de Dios. Cuando la persona cuando la persona empieza ella misma, ¿sabes qué? Esto no está bien, mi vida no está bien, yo creo que es cierto esto, o algo no está bien. Es decir, ya no es simplemente que yo le estoy insistiendo, oiga, conviértase. No, la persona sola está diciendo, no, esto no está bien. Y eso provoca que personas que nunca han leído la Biblia en su vida, por lo menos tengo varios testimonios de ellos, y que apenas si saben leer o terminaron tercero o segundo de primaria, estoy hablando de señoras ya muy grandes, van por su quinta vuelta de la Biblia. Porque una vez que entendieron y se imaginaron las historias y las platicamos y luego las leímos y las contábamos, aunque las leímos, las narrábamos, solitas empezaron a leer las personas la Biblia y dijeron, no, se imaginaban como una caricatura, ¿no? Entonces, eso es algo que produce el hecho de estar narrando, de estar trabajando con las personas. Pero repito, eso requiere ser bastante sensible a poder leer lo que la persona no te va a decir,
pero te lo dice su vestimenta, su manera de hablar, su comportar, dónde vive, cómo vive, con quién vive, en qué lugar está, en qué momento de su vida está, cuál ha sido su trasfondo familiar, su trasfondo religioso, su trasfondo, eh, su bagaje personal, ¿no? Claro. Que al final de cuentas es lo que hacía el Señor Jesús. Ok, muy bien, Carlos. Entonces, bueno, a grandes rasgos, por si alguien se está conectando apenas o algo así, podríamos decir que es bueno entonces analizar la cosmovisión del lugar, es decir, que en qué ellos creen, cómo piensan, cómo ven la religión, cómo, qué cultura tienen, qué incluso, vaya, sus costumbres, ¿no? Y toda esta cuestión para saber cuáles historias de la Biblia nosotros podemos utilizar como para crear ese puente, ¿no? Buscando compartir el Evangelio, vaya, a fin de cuentas, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y un ejemplo maravilloso lo tenemos en que, por ejemplo, en Medio Oriente, uno de los evangelios que mejor se puede usar para compartir de Cristo. Yo no he sido alguien que ha enseñado allá, espero algún día llegar, pero amistades, mentores, maestras que han estado ahí y que siguen ahí, que han sido parte de mis mentores en este método, eh, el Evangelio de Mateo, porque prácticamente cuando tú nada más lo estás narrando, la gente de ahí dice, estos fariseos se parecen a los maestros, a esos. O sea, la gente solita empieza. Entonces, el Evangelio de Mateo también tiene varios enigmas, bueno, diríamos, formas como tipo acertijos, que obviamente Jesús después da la respuesta hablando de las parábolas, que los deja pensando. Y ellos les gusta pensar, ellos no me digas la respuesta, déjame pensar, ¿sí? Les gusta mucho eso. Y las historias, sobre todo en el centro del centro oeste país, les encanta. Sí, a la gente de Jalisco, de Aguascalientes, de Michoacán, que no se diga Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, que curiosamente es ahí donde se encuentra el lugar donde menos personas creyentes hay en todo México, y no solamente en México, en América Latina. De hecho, dicen en el mal llamado mundo de misiones que lo más cercano al infierno que existe en la tierra es la India. Y personas que han estado ahí y han estado de visita en el Bajío mexicano dicen, y esto es lo más parecido a la India en América. Y sí, sí, realmente es también parte de lo que se conoce, ¿no? Como el famoso círculo del silencio, ¿no? Donde hay menos población, vaya, de cristianos, vaya, por así decirlo, y Sí, curiosamente hay un número de personas religiosas, vaya, pero de una religiosidad como muy eh, fariseica, ¿no? Podríamos decir muy intensa, pero nada que ver con la realidad bíblica, ¿no? Entonces, tomando exacto. esto un poquito, Carlos, mencionabas cuestiones sobre las misiones. Eh, entonces, este método de la narrativa, ¿qué características tiene a diferencia de otros que es útil o que sirve para cuando uno está compartiendo, vaya, en no alguna otra región que no es tal vez su lugar de nacimiento? Llámale tanto otro país como otro estado, simplemente de misiones que tiene este método, vaya, que no tengan otros, ¿no? Bueno, ¿te gusta conversar? Sí, ¿Ok? El hecho de que estemos conversando ahorita tan solo es un punto a favor de este método. A las personas les gusta conversar. De hecho, el estudio que cumple casi cerca de 100 años sobre la felicidad y qué es la felicidad ha encontrado que finalmente la felicidad en términos científicos es en base a el tipo de relaciones que tienes, la salud de esas relaciones y que esas relaciones se mantengan en el tiempo estables. Eso es felicidad, eso es lo que provoca lo que la gente llama el estado de lo que se conoce como felicidad. Y eso significa entonces que tiene que haber conversación. Y este método lo que provoca,
lo que evoca y lo que mantiene la continuidad, el hilamiento en la relación, no es que la persona, oye, qué profundo eso de Pablo. Yo opino que la literatura juanínica es una de las más versadas. No, la gente no está opinando eso. La gente va a decir, ay, mira qué bonitas historias. Déjale, le digo a mi comadre. A ver, comadre, véngase, mire, es que dan contando unas historias tan bonitas, comadre. Y tú le dices, oiga, ¿y hay alguien que en la que podamos contar esta historia aparte de su comadre? Uy, sí. Ah, bueno, pues cuéntelos la próxima semana. Y te has llevado de repente, obviamente no todos permanecen, pero de repente de un vuelco, de una semana a otra, 30 personas escuchando. Es la conversación. Somos seres que les gusta conversar. No nos gusta el aislamiento y la muestra está el confinamiento. No Mm, nos gusta. Queremos conversar, queremos oír y queremos ser oídos. Y lo que pasa con el narrativo es que suceden las dos cosas. Cuando me están contando una historia, donde de repente digo, ay, es mi vida. Hoy, ¿a poco la palabra de Dios habla de mi vida? ¿A poco hay gente que pasó lo mismo que yo pasé? Chale. No, la gente siente como si Dios lo estuviera escuchando. Pero también la gente siente que está escuchando a Dios. Están sintiendo una conversación del espíritu a espíritu. Esa fuerza espiritual, ese canon que es en sí misma la palabra de Dios, está hablando, está dialogando en formas que el lenguaje no puede precisar, pero que sí puede servir como un vehículo. Por eso es tan importante, por eso es tan útil para plantar iglesias en cualquier lugar del mundo. Por eso es una herramienta que desde más o menos 1970 que se desarrolló ya un poquito más por nuevas tribus, eh, eh, ha funcionado, ¿sí? Ha funcionado. Y yo me atrevo a decir, no veo que ningún seminario de estos que le llaman seminarios para pastores, digo entre comillas, porque no hay seminarios para pastores, si acaso digamos institutos de educación técnica eh, bíblica, ¿no? Técnica litúrgica o técnica denominacional, no sé, algo, un nombre de esos así medio, diría el presidente, no fifís, ¿no? Pero el punto es que en realidad es tan sencillo porque establece conversaciones. Aún para alguien que estudia teología sistemática, este es el primer vehículo. Yo lo he experimentado, lo he puesto en práctica, he usado desde que tengo, no sé, 18, 17 años, me he enfocado mucho en todo lo que tenga que ver con compartir la palabra y es lo mejor que he encontrado hasta ahorita. Es lo mejor, lo he puesto a prueba en Colombia, lo he puesto a prueba aquí en México, lo he puesto a prueba, inclusive en línea, me aventé a buscar personas que quisieran aprender en línea, que no fueran cristianas, que no vivieran en México y que hablaran español, y hubo un grupo de personas que aceptaron. Y la conclusión fue que terminaron asistiendo a una iglesia evangélica más cercana a ellos. Y no solamente eso, cuando llegaron pensaron que eran cristianos de muchos años y apenas tenían un año y medio estudiando la Biblia con el método, con un servidor. Y hasta querían ponerlos a ser maestros a ellos, a enseñarles porque dominaban el Antiguo Testamento. Y ellos dicen, no, es que nosotros contaron una historia, por eso no sabemos todo lo que usted va a decir ya lo sabemos. Pero es porque esas personas, es por la oralidad. ¿Qué es más fácil que te acuerdes así, exactamente, de algo que escuchaste o de algo que leíste? O algo que conversaste con alguien. sí, en la conversación, ¿no? Normalmente es más sencillo. Ujú, sí. Claro. Entonces, también algo importante, vaya, podríamos decir, sobresaliente de utilizar la narrativa o vaya, compartir el Evangelio por medio de narrativa, creando este puente entre la cosmovisión, tratar de ver las necesidades del lugar y la persona. Además de toda esta cuestión, la narrativa también es, digamos, una buena herramienta para discipular. Oh, sí, sí, sí. Eh,
Bueno, nosotros desde que estamos compartiendo de Cristo estamos discipulando. La cuestión es que, la cuestión no es si el maestro va a durar, la cuestión es si el discipulado, quien está siendo discipulado, va a durar, ¿no? O sea, es el mismo caso que Jesús. Eh, de repente estaban aproximadamente entre 20,000 y 30,000 siguiéndolo, cuando él, como decimos en México, sin pelos en la lengua, les dice, ni puesta la tranca ni cerrada la puerta. El que no tome su cruz cada día y me siga, el que no haga eso no puede ser mi discípulo. Y aparte, niéguese, órale. Y el que no coma de mi carne y beba de mi y empieza y la gente, uy, no, pues está, lo que usted dice está bien. No, pues nadie. Pues ahí está, se me van yendo. Quien no quiera, no lo necesito en mi corral. Oye, pésimo predicador, pésimo pastor, pésimo maestro discipulador. 30,000 personas lo seguían, 20,000 pues por muy bajo, y se queda con 12. Y todavía, ¿no? ¿Y qué ustedes qué? ¿Cómo qué? No, todavía, ¿no? Ni puesta la tranca ni cerrada la puerta. También se me van. No, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús les enseñaba a sus discípulos narrando historias. ¿Por qué hacerlo diferente a nosotros? Claro. Obviamente la perspectiva y la meta de la enseñanza es diferente. La primera, o diríamos esta de primer contacto, la narrativa en una forma de primer contacto, pues es que quiero que conozcan Dios, la cruz, pero ya la narrativa que sigue ya es una narrativa ya no de contacto, ya es para profundidad, ¿no? Ya ahí entra el libro de Hechos, que básicamente uno puede dar lo que llamamos discipulado, que no es otra cosa más que herramientas pedagógicas, ¿no? Para enseñar Biblia en, 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 en una profundidad que trate de tocar las áreas de la vida permanentemente, pero el libro de Hechos es excelente, porque básicamente dice cómo vive la iglesia, qué es ser iglesia. Ahí está todo, ahí está todo. O sea, no es un accidente que esté Dorcas, no es un accidente que esté la disputa de Pablo con Bernabé, ahí está todo. ¿Sí? Simplemente es cuestión de que uno narre las historias y pueda aplicar las preguntas pertinentes, ¿no? Entonces tú puedes dar con hechos eh, la profundidad, la profundidad que se requiera. Ok. Entonces, esto, y creo que es importante, ¿no? Porque, digo, no me dejarás mentir, Carlos, o al menos a mí me pasó, ¿no? Al principio uno como que traes ese chip de que, no sé, ¿verdad? A lo mejor es el síndrome de Pablo, que en cuanto recuperó la vista y conoció al Señor, inmediatamente fue a una sinagoga, empieza a hablar y pues al pobre ya hasta lo querían matar, ¿no? Creo que muchas veces el pueblo cristiano como tal, cuando conoce la verdad de Cristo, lo que hizo, su revelación por medio de la escritura, creo que normalmente tratamos de ir y decirle a nuestra familia principalmente, amigos, conocidos, están mal, todo lo que nos enseñaron tal vez está mal y quizá podemos llegar a aparentar o podemos llegar a ser muy radicales quizá en nuestras palabras, ¿no? Podemos llegar a ser incluso ofensivos. Y entonces algo bueno de este método, como lo comentas, y si es que voy entendiendo, es que genera esto que todo ser humano, vaya, buscamos, ¿no? Una conversación, todos queremos platicar, todos queremos entablar esa conversación. Ahorita se me ocurría realizarte esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa o tú cómo lidias cuando quizá una persona no quiere escuchar, ¿no? Creo que también debemos de ser sabios en hasta cuándo tratar de explicar. Tú y yo tal vez podemos llegar con la mejor intención de ni discutir con las personas, porque creo que hemos comprendido que nuestro objetivo no es ganar una discusión, sino es Uh -huh. presentar a Cristo a esa persona y el Señor hará lo que tenga que hacer con esa persona. Pero en medio de esta práctica, vaya,
¿hasta dónde tú consideras que es bueno? O sea, inmediatamente en el rechazo y ya me voy, o no sé, Carlos, ¿qué nos pudieras contar un poquito al respecto de esto? Varía de la circunstancia. Por ejemplo, estás haciéndome esta pregunta y se me viene a la mente, en una ocasión, eh, ya una de las iglesias casa estaba teniendo una, digámoslo así, la versión mexicanizada, la posada, pues, la posada, ¿no? Y en eso, una de las personas de la, que es miembro, que es parte congregante, invitó a una señora que es muy amable, de hecho es muy amable la señora, se hizo su amiguita en el último tiempo, ¿no? Eso, es una señora invitando a otra señora. Ella le dijo que íbamos a hacer la posada, pero no le explicó qué parte de la posada, o sea, después del convivio venía, antes del convivio venía el cantar, el orar y una reflexión bíblica. Yo canté, oramos y de repente empecé, bueno, de repente empecé a dar la historia, a narrarla, a conversar y obviamente eso implica que conversemos todos, ¿no? Simplemente uno se vuelve un moderador y también cuidando las trancas ahí, ¿no? Y le preguntamos a esta persona, oiga, ¿y usted qué opina de, estando así de frente? Se volteó. Y la otra persona muy apenada, así, muy... Y le digo, oiga, ¿se siente mal? No, es que no me interesa, no esto. Y estaba roja la señora, ¿no? Ah, está bien, no se preocupe, no hay problema. Podemos seguir. Ya después yo supe que no la avisaron, pues, ¿no? A lo mejor dice, no, pues háblame cuando termine el estudio y llego, ¿no? Y en otra ocasión eh, me pasa con una persona que pues estás en una casa, ¿qué hace? Mira, no hay problema, la gente consciente simplemente no me interesa, me levanto, voy, me salgo de la sala, voy a la cocina, me voy al patio, me espero que termine. El problema es la gente que o cree saber mucho o le gusta debatir. Esos son los problemáticos, porque la gente que cree saber mucho te dice, y esos son peligrosos, ¿no? Porque hasta se presentan como cristianos evangélicos y te suenan, oh hermano, y el cordero inmolado, y no sé qué, y en el rema de Dios, y empiezan, pero te das cuenta que lo sacas de jugada cuando lo metes a la narrativa bíblica y es como, sí, pero analiza el pasaje con tu vida, porque te vulnera. Te, la narrativa bíblica llega a un punto donde como estás conversando sobre algo, llega un momento en que toca tu vida. Y las personas cuando normalmente están así queriendo discutir o queriendo debatir, le digo, ah, ok, excelente, su pregunta es muy válida, pero ¿le parece si la conversamos al final? Porque es otro tema. O si es parte del tema, bueno, me parece bastante interesante. ¿Le parece si agotamos el plan de conversación que traemos y lo conversamos usted y yo si quiere o si los demás quieren conversar? Sí, entonces es todo. Pero eventualmente siempre va a haber, ¿no? Hay desde personas que tristemente, aún en Tijuana, si los descubre el, digámoslo así, el líder religioso de la cuadra, pues sí me han dicho, ¿no? Oiga, es que ya me descubrí, ya me vieron que aquí lo recibo y pues me dijeron que, y le digo, bueno, mire, hacemos una cosa, este, usted dígale que usted no me recibe, que me reciben sus demás familiares, porque es así al final, ¿no? Usted simplemente está haciendo lo que por educación se hace, ¿no? Pues sí, y al principio la persona estaba muy entusiasta participando y después dejó de participar, abría la puerta de la casa y todo, estaba en el vaso de agua, dejó mucho tiempo sin participar, hasta que de repente yo no sé qué pasó y hasta ahí otra vez. Dije, ay, qué bueno, ¿no? Pero sí te enfrentas a cosas así todavía, ¿no? Claro. Eh, o, o o lo aquello que se denomina pseudo evangélicos, ¿no? Que en realidad son sectas, que ¿no? Hablan muy parecido, pero sí dos veces se han infiltrado entre nosotros
Y literal, uno de ellos literal, su función era desarticular la iglesia, su función era acabar con la iglesia. Entonces, esos son los que sí se han de cuidado. Claro, muy bien. Y sí, Carlos, de hecho coincido bastante en lo que tú explicas. También aquí nos comenta Elizabeth Jazmín, claro, siempre la centralidad de todo esto es Cristo, ¿no? Y su obra. Obviamente hay varios métodos, varias formas. El punto es llegar, compartir el Evangelio. Eso es a lo que fuimos llamados. Y el chiste es, como lo citábamos desde el inicio, ¿no? Presentar ciertas formas, vaya, métodos, y cada uno va a utilizar métodos de acuerdo al lugar, personas con las que estén y demás. Por eso también igual y podemos compartirles aquí, les colocamos el video sobre la evangelización, que también incluye otros métodos de cómo evangelizar, por si no los vieron, con el hermano José Páez de Colombia, directamente tuvimos un live con él. Se los vamos a colocar aquí en los comentarios, igual y por si alguien quiere ver un poquito más de estos comentarios de estos métodos pues evangelísticos, ¿no? Pero sí, Elizabeth, totalmente, todo es la centralidad de Cristo. Y sí, Frida, sí, bueno, no sé, Carlos, aquí pregunta, ¿no? Que si se puede aplicar la narrativa evangelística a la vida de uno mismo, ¿no? Pues creo que sí, ¿no? A final de cuentas, pues es lo que estamos diciendo. La misma palabra de Dios nos habla a nosotros, no es necesario muchas veces estar compartiendo para que la palabra de Dios pues, aplique a nosotros. En teoría, ese debería de ser nuestro estudio diario, ¿no? O sea, ver cómo la palabra de Dios nos ilumina, nos muestra y nos hace ver de qué onda con nosotros, qué pasa y cómo podemos ser más como Cristo. Aunque Bueno, te diré que de hecho uno aprende más cuando enseña. Es sí, decir, a veces uno es tan necio, tan torpe, o la torpeza de uno es más necia que torpe y bastante astuta, que no te das cuenta. Y sucede algo que los pedagogos saben muy bien, que cuando uno enseña aprende doble, no solamente porque estás dando la lección y recibes la retroalimentación del alumno, sino porque ya cuando tú estás verbalizando, saliendo las palabras de ti, una parte de ti dice, uy, ¿por qué no lo vi antes? Entonces, quizás también es una de las razones por las cuales se nos pide que hablemos y hablemos y hablemos, porque mientras hablamos también acarreamos eh, exhortación para nosotros, ¿sí? Un llamado a nosotros, que a veces no sucedería cuando uno está solas, ¿no? Porque hay una parte medio ciega de uno, así como el punto ciego de los vehículos, de los carros, cuando uno maneja, hay un punto ciego. Y al final de cuentas, los métodos que llamamos evangelísticos, el punto de lo que llamamos evangelístico en nuestra cultura, o en nuestra cultura evangélica, no es otra cosa más que herramientas de comunicación. Toda herramienta de comunicación del Evangelio va a ser evangelístico. Entonces, lo importante, como dijo nuestra hermana amiga, pues sí, es la centralidad en Cristo, lo cual está en riesgo ahora por lo que te compartí. Le compartí a Dani un en vivo que hicimos ayer de La Rica Nueva Vida, que hoy viene la segunda parte y pues digamos, esa centralidad en Cristo, pues de central, eh, tal vez tenga todo y de Cristo, pues empieza a tener nada. Y ahí luego les dirá por qué. muy bien, Carlos. Pues nos quedan aproximadamente 10, 15 minutos. Me gustaría hacerte dos últimas preguntas, una siguiendo un poquito en esta cuestión teórica, pero también al final me gustaría que tú pudieras demostrar cómo se aplica, ¿no? Vaya, que tú apliques la narrativa y me compartas para que todos puedan ver también este ejemplo. Pero antes de pasar a esa, hace rato mencionabas la plantación de iglesias. Entonces, ¿podría decirse que la narrativa, vaya, está relacionada también o puede aplicarse o funciona mucho, por así decirlo, para la plantación de iglesias? Es necesaria. No solamente funciona, es necesaria. Este método se puso a prueba por 10 años, desde los 70 hasta los 80, para ver cómo funcionaba. Genera profundidad al mismo tiempo que extensión, para la plantación de una iglesia.
es lo más sano que se ha encontrado para plantar una iglesia y lo que permite profundidad cuando ya no estén ni los plantadores ni los pastores fundadores o que alguna situación venga, es lo necesario. Y a como veo las cosas, a como pinta el panorama internacional sobre la iglesia evangélica, creo que estamos a tiempo de aprender lo más que podamos de esto, porque después quizás va a ser el, como decimos en México, el pan nuestro de cada día. Claro. Muy bien, Carlos. Pues bueno, ahora sí, para quizá aprovechar estos últimos 10 minutitos que tenemos, ¿cómo hacerlo? Vaya, me gustaría ahora sí que todos pudieran ver un poquito ahora sí este método vaya aplicado. No sé, ahora sí, compárteme una narrativa, digo, cómo llegas, cómo interactúas con la persona. A lo mejor hay muchos que puedan decir, y es que me cuesta trabajo iniciar una conversación o no sé cómo hacerlo. Veo gente que va muy apresurada, no quiero quitarle su tiempo. Vaya, ¿cómo inicias? ¿Cómo me compartes? Imagínate que yo voy caminando y pues vas, échale. Eres bravo. Am, vas caminando, primero déjame pensar, a ver, vas caminando, eres hombre, eres joven, bueno, ni siquiera mediana edad, posiblemente por tu vestimenta o profesionista o buena posición social. Y si noto que me saludas con cierta cortesía, pues hasta me puedo percatar de que tienes cierta educación. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. No te escucho. Buenas tardes. Uy, no te escucho yo. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Ustedes me escuchan? ¿Se escucha ahí en el live de Facebook? A ver si nos pueden poner, escribir aquí si escuchan a ¿Me Carlos. escuchan allí en el live de Facebook? Si me escucho, yo sigo solo. Sí. A ver, vamos a ver si alguien comenta, si te escuchan. Al parecer, pues, probablemente sí. Diría por ahí una hermana, ay, el chanclas, esto es obra del chanclas. Sí, sí, sí nos escuchamos. Yo le sigo entonces. Ok, hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Carlos y fíjate que estoy tomando un curso donde contamos historias y parte de mi examen práctico es poderle contar una historia a una persona y saber si la conté bien. ¿Te puedo contar la historia? Ok, gracias. Bueno, ¿cómo te llamas? Daniel, Oh, Dani, mucho gusto, qué bueno. Bueno, te repito, mi nombre es Carlos. Oye, te voy a contar una historia y tú y después te voy a hacer unas preguntas y tú me calificas si conté o no bien la historia, pues para saber, para que mis maestros vean, ¿no? Y yo poder contarla en la práctica de mi escuela. Ok, bueno, mira, esta es la historia de una señora que va a un pozo a sacar agua a una hora así como el mediodía, donde sea mucho, mucho, mucho sol. Fatigada, fatigada, mucho sol, imagínate, con todo el sol del mundo. Y ahí estaba Jesús sentado. Y entonces la señora llega y él le dice, oye, ¿me das un poquito de agua, ¿no? Para beber, por favor?". Y él le dice, ¿tú me pides agua a mí? A ver, perdón, usted es hombre, yo soy mujer. Además, usted tiene un modo de hablar. Usted no es de por aquí, ¿verdad? Ah, usted es judío, ¿verdad? Y yo soy samaritana. Pues los de su pueblo y los de mi pueblo no nos llevamos para nada. Así que, ¿cómo me pide agua usted? Y luego Jesús le dice, bueno, mira muchacha, si usted supiera quién le pide de agua de beber, usted le pediría a este que le está pidiendo. A ver, tranquis, tranquis, tranquis. Usted me está diciendo que quiere agua y luego que me va a ofrecer agua, pues ¿con qué ojos tuerto? Si ni veo que traiga ahí cubeta, balde ni nada. Bueno, lo que pasa es que el agua que yo tengo es agua de vida. Y la persona que tome de esa agua jamás volverá a tener sed,
jamás. Oh, pues por ahí hubieras empezado. Jamás va a tener sed. Yo casi me atrevo a pensar que la señora debe haber dicho, pues ya no tengo que venir por agua a mediodía. Entonces le dice ella, bueno, pues dame de esa agua. Ok, está bien, trae a tu marido. Y entonces la señora se sintió muy avergonzada y le dijo, no, dice, yo no tengo marido. Y entonces Jesús le dijo, bien has dicho, mujer, no tienes marido. Fíjate que el hombre con el que ahora vives no es tu marido, y 5 maridos has tenido antes que él. Y la mujer se sorprendió y le dice, oiga, veo que usted sabe mucho, a lo mejor usted viene de parte de Dios, ¿verdad? A ver, le voy a hacer una pregunta. Fíjese, los judíos, o sea, ¿de dónde es usted? De su tierra. Dicen que hay que adorar a Dios en el templo, en un templo. Y nosotros, mis ancestros, mis antepasados, mis abuelitos, mis abuelitas y mis tatas y mis nanas, nos han dicho aquí a los del pueblo que nosotros podemos adorar aquí en el monte. ¿Dónde hay que adorar a Dios de verdad? ¿En el templo o en el monte? ¿Adentro o afuera? Y entonces Jesús le dice, mujer, mira, va a llegar el día que ni en el templo, ni en el monte, sino en cualquier lugar se va a poder adorar a Dios, porque Dios está buscando adoradores, gente que lo adore en espíritu y en verdad. Y entonces le dice la mujer, oiga, le voy a hacer una pregunta harta difícil. Mire, estamos esperando el enviado de Dios. ¿Es usted? Y Jesús le dice, yo soy. Y la mujer deja ahí el agua que había allí, iba y en lugar de llevarla para el viejo, quién sabe si está hablando con un chicharrón ahí prensado, ¿no? Y va y le habla al pueblo y le dice, oigan, hay un hombre me dijo toda mi vida. Imagínate por ahí alguno, pues sí, que no vas a ver tu vida, mija. No, no, este hombre es de afuera, no es del pueblo. Vengan todos, todos vengan. Nunca lo he visto en mi vida y me he dicho todo de mí. ¿No será este acaso enviado de Dios? Y todos, ¡ay, vamos, vamos, vamos! Y la gente quedó fascinada platicando con Jesús y después ellos simplemente decidieron invitar a Jesús a quedarse en el pueblo por muchos días y platicar con él. Y decían, muchacha, ya no creemos en él solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque ahora conocemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Aquí está parte de la historia, Dani. Tengo algunas preguntas que obviamente no me puedes contestar ahorita por el audio, pero te las voy a hacer Bien, para que las puedas anotar, ¿sale? ok. Primer pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Jesús y la mujer samaritana. Ujú. Siguiente pregunta, ¿de qué trata la historia? De una mujer que iba en búsqueda de agua, se encuentra a Jesús y Jesús pide agua y en eso se da cuenta que Jesús ofrecía algo más, agua de vida eterna, y esta agua saciaba su sed y bueno, entre otras cuestiones. Muy bien. Ahora, las personas del pueblo y la mujer tienen en común que se maravillaron de alguien. ¿De quién se maravillaron ellos? De Jesús. Ujú. Ahora, según estas personas del pueblo, tanto la mujer, al final reconocieron, ellos así dijeron, ellos pensaron que Jesús, ¿qué era del mundo? Que era el enviado de Dios. Ujú. El Salvador del mundo. La mujer tuvo forma de hacerle preguntas a Jesús y estas personas también. Si tú pudieras, ¿qué pregunta le harías a Jesús? Pues quizá que nos explicara cuál es el camino correcto para llegar a Dios, cuál es el camino, no sé, cuál es la forma. Muy bien, excelente. Pues bueno, ¿sabías que
podemos pedirle a Dios, bueno, en caso de que tú quisieras, si gustas, podemos pedirle juntos a Dios y hacerle tu pregunta. Eso se puede a través de algo llamado oración. Cuando nosotros oramos, platicamos con Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios habla a nosotros. Las preguntas que tú tienes se las puedes hacer todas las veces que quieras y todas las veces que puedas cuando tú hablas con Dios. Muchas gracias por la conversación. Vientos. Muy bien, Carlos. Amén. ¿Sigues sin escucharme? Yo todavía no te puedo escuchar a ti, pero vamos a calar. Oye, a ver, déjame calar con los auriculares, a Ok. ver si con ellos se puede. Pues estuvo interesante, ¿no? Yo no te escuchaba ni sabía lo que estaba respondiendo, pero ahí me di una idea, me di color, dicen por ahí. Entonces, a ver si con esto funciona. Vamos a ver, habla. A ver si me escuchas. Bueno, No puedo, pero por favor, ya viene la hora. De mi parte, muchas gracias. Este, no hay mejor cierre que que yo no te puedo escuchar, tú sí me puedes escuchar, pero aunque yo no sepa lo que estás diciendo, que la gente se pueda asombrar, que el método que estamos usando puede generar interacción como esta. Y las preguntas que hicimos, no sé qué respuestas diste, pero sé que fueron las necesarias para la gloria de Dios el día de hoy. Gracias, Dani. muy bien, Carlos, pues nos vemos. Ahorita te escribo. Bueno, pues quién sabe aquí qué habrá pasado nuevamente con el audio. Pero bueno, espero a grandes rasgos hayan podido ver un poquito de cómo funciona esto de la narrativa. El chiste o lo que se trata es tomar una historia bíblica. En este caso, Carlos tomó, como muchos pueden ver, Juan capítulo 4, la mujer samaritana, y se trata de eso, ¿no? De expresarlo de acuerdo a lo que la persona, de acuerdo como lo platicábamos, ¿no? A la cosmovisión, a su vestimenta, vaya, tenemos que analizar, tratar de analizar cómo es esa persona para que por medio de la narrativa bíblica nosotros podamos compartir. Es importante recalcar, vaya, que es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Si no conocemos la escritura, ¿cómo vamos a saber cuál de las historias que la Biblia nos muestra puede encajar en el momento adecuado para nosotros poder compartir, ¿no? Y si vieron las preguntas que hace Carlos, normalmente son preguntas de reflexión para ver si la persona puso atención a la plática y tratar, como él decía, de crear puentes. Obviamente nosotros solamente vamos a hablar vaya, nuestro trabajo es llevar esas palabras al oído de las personas. El Espíritu Santo se encargará de bajarlo al corazón. Pero que esas preguntas sean reflexivas para que la persona pueda decir, es verdad, Jesús confrontó a la mujer con su pecado, estaba siendo adúltera, había cometido infidelidad y a pesar de todo, Jesús la recibe, le muestra que Él es el Salvador. Oye, y el chiste es que se abran, ¿no? Oye, fíjate, he tenido estos problemas, ¿tú crees que Jesús pueda perdonarme? Y entonces ahí se comienza esta cuestión de la narrativa, ¿no? Donde se puede llevar al discipulado, y bueno, obviamente esto, pues bueno, ya empieza a ampliarse, vaya, como bien nos lo mencionaba Carlos, pero al menos es una otra forma, otra manera de que ustedes también puedan compartir el evangelio, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente no sabíamos qué pasó, me hubiera gustado que Carlos comentara de manera más extensiva una explicación de esto o una despedida, vaya, ¿no? Sin embargo, sé que este método fue de bendición para algunos de ustedes. Muchas gracias a todos los que se han estado aquí conectando. Gracias, Elizabeth, por tus comentarios. Sonia, Pilar, Maris, saludos a todos ustedes. Y bueno, aquí hago rápidamente un pequeño comercial. Como tal, esta cuestión de series que hemos estado manejando de martes y jueves a las 6 de la tarde, vamos a cambiar un poco
el método vaya para la siguiente semana y ya en adelante. Así que estén al pendiente de las publicaciones que estemos compartiendo. Ya no va a ser siempre martes y jueves, puede ser un martes a las 6, puede ser un sábado, puede ser un miércoles, puede ser un viernes. Vaya, esto ya va a cambiar. Estamos contactando diversas personas que queremos que nos ayuden a crecer y esto obviamente va a requerir otros tiempos de acuerdo a que, porque son personas de otros países y demás, ¿no? Entonces, sí, como tal, esta es la última participación que tenemos de esta manera en serie como veníamos los martes y jueves, pero vamos a seguir haciéndolos. Estén al pendiente de nuestras redes sociales y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. De verdad esperamos que toda esta enseñanza, este mes y medio aproximadamente de serie que tuvimos, haya sido de bendición para ustedes. Consulten tal vez si no vieron toda la serie o si no han visto todos los temas, métanse aquí a la página, búsquenlo. Próximamente vamos a hacer nuestro canal de YouTube, donde van a poder consultar todas los lives, vaya, que realizamos para que ustedes los puedan consultar, estudiar y demás. Cualquier cosa, pregunta, duda o algo, ya saben que estamos en nuestras redes sociales aquí en Sal y Luz. Estamos al pendiente y para servirles a ustedes. Gracias nuevamente a todos los que se han conectado. Saludos a todas las iglesias que formamos Sal y Luz. Coinonía Roca Viva, Jehová Nisi, Dios Amor, One Church, a las iglesias amigas aquí en Aguascalientes, Punto Viña, la Iglesia de la Gracia, saludos a la iglesia en México, en Coacalco, Filadelfia, allá en Rica Nueva Vida con Carlos, en Tijuana, y bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. De verdad, les mando un muy fuerte abrazo a nombre de todos los de Sal y Luz. Gracias por acompañarnos. Estén al pendiente aquí de las publicaciones. Y recuerden, sigamos siendo una generación que sea Sal y Luz. Bendiciones.